En este vídeo vamos a ver dos estructuras de control iterativas, la estructura de control while y la estructura de control for. En vídeos anteriores hemos trabajado con estructuras de control alternativas, la estructura de control if y la estructura de control switch, y vimos también que normalmente el flujo de ejecución de un programa es secuencial. Una secuencia se ejecuta tras otra y que las estructuras de control eran estructuras de control más complejas que nos permitían variar ese flujo de control secuencial. Con la alternativa vimos cómo podíamos bien ejecutar un bloque de instrucciones, bien otro, dependiendo del resultado de evaluar una condición, y las estructuras de control iterativas, que son las que vamos a ver en este vídeo, nos van a permitir repetir un número de veces bien determinado, bien indeterminado, el conjunto de sentencias que hay en un bloque. En el lenguaje común, las estructuras iterativas se denominan bucles, y a cada una de las veces que se repite la ejecución del bloque de sentencias asociado al bucle se le denomina iteración. En el bloque asociado a cada una de las estructuras de control puede haber un número indeterminado de instrucciones, incluso otras estructuras de control iterativas. La primera estructura de control que vamos a ver es la sentencia while. La sentencia while lo que hace es ejecutar un número de veces un bloque de sentencias dependiendo del resultado de evaluar una condición. El flujo de control que se sigue a la hora de ejecutar una sentencia while es, en primer lugar, se evalúa una condición. Mientras que esa condición se acierta, se ejecuta el bloque de sentencias asociado al bucle. Y de nuevo se vuelve a evaluar la condición. Si la condición sigue siendo cierta, se vuelve a ejecutar el bloque de sentencias y así estamos dando vueltas en este bucle hasta que la condición se evalúe falsa. En el momento en el que la condición se evalúe falsa, el bucle termina. Si queremos expresar esta estructura de control en Java, lo tenemos que escribir con la palabra reservada while. Seguida de la palabra reservada while y entre paréntesis tenemos que escribir la condición que va a controlar el bucle, es decir, la que determinará en qué momento se deja de dar vueltas, se deja de iterar ejecutando el bloque de sentencias asociado al while. Recordemos también que la condición va a ser una expresión lógica que se va a evaluar a cierto o a falso. El bloque de sentencias de while viene marcado por una llave abierta y una llave cerrada. Y dentro de ese bloque las sentencias pues van separadas unas de otras por punto y coma y se pueden ejecutar tantas sentencias como queramos. Veamos un ejemplo de uso de while. Queremos escribir un método que nos permita sumar los n primeros números naturales dados como parámetro. ¿Cómo tendríamos que construir el método? Pues primero tendríamos que escribir la cabecera del método. Va a ser un método de una clase de utilidad, lo que implica que el método tiene visibilidad pública y es estático. Como el método va a sumar números naturales, nos tiene que devolver un número entero. El parámetro del método es también un número entero, al que en este caso vamos a llamar n, y se va a llamar suma naturales. ¿Qué es lo que tendremos que hacer dentro del método? Pues en primer lugar vamos a necesitar una variable cuenta en la que va a ir llevando el control del número entero que estamos tratando en cada momento. Perdón, el número natural que estamos tratando en cada momento. Necesitamos otra variable, suma, que es en la que se va a acumular la suma de los números naturales que vamos a ir sumando, vale la redundancia. Y finalmente pues, escribimos la condición de parada, cuenta menor o igual que n. Tenemos dos sentencias, una sentencia que nos sirve para ir acumulando el valor de la suma y otra sentencia que nos va a servir para ir modificando el valor de la variable cuenta, que es la variable que va a controlar la terminación del bucle. Por último, se devuelve el valor de suma. Si nosotros hacemos una ejecución de este bucle,
Para el caso de que n sea 5, es decir, queremos sumar los números naturales de 1 y 5, ¿cómo funcionaría este programa? Pues lo que vamos a ir haciendo es ir escribiendo lo que se llama una tabla en la que vamos a ir viendo los valores que van tomando cada una de las variables. Lo primero que se haría es ejecutar las dos asignaciones dentro del programa, es decir, crear la variable cuenta y darle el valor inicial de 1 y crear la variable suma y darle el valor inicial de 0. Y una vez que se han hecho estas dos asignaciones, a la hora de ejecutar esta sentencia de control, lo primero que se hace siempre es evaluar la condición. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar si cuenta es menor o igual que n. En este caso, cuenta tiene el valor 1 y nos preguntamos si 1 es menor o igual que 5. Si nosotros evaluamos esa condición, obtenemos que el resultado es cierto, porque 1 es menor o igual que 5. Como es cierto, se ejecuta el bloque de sentencias asociado al while. Primero, a suma. En suma se almacena el valor que tenía suma, 0, más el valor de cuenta, 1, y luego se incrementa cuenta. Por lo tanto, suma pasa a tener el valor 1 y cuenta pasa a tener el valor 2. Una vez que salimos o que llegamos a esta llave, se vuelve a una siguiente iteración y lo primero que se hace es volver a evaluar la condición que controla el bucle. Preguntamos, ¿es 2 menor o igual que 5? ¿Es cuenta menor o igual que n? En este caso, en la evaluación de la condición es cierto, por lo tanto, volvemos a ejecutar el bloque de sentencias asociado al while. Modificamos de nuevo el valor de suma, a suma, en suma almacenamos el valor que tenía suma, 1, más el valor que tiene la variable cuenta, 2, y volvemos a incrementar suma en 1. Por lo tanto, suma nos queda con el valor de 3, cuenta nos queda con el valor de 3. Una vez que hemos ejecutado el bloque de sentencias asociado al while, lo que tenemos que hacer es volver a preguntar por la condición. Tenemos que evaluar si 3 es menor o igual que 5. La condición es cierta, por lo tanto, volvemos a ejecutar el bloque de sentencias asociado al while. Modificamos el valor de suma e incrementamos cuenta en 1. Suma ahora pasa a tener el valor 6, cuenta pasa a tener el valor 4. Y volvemos a preguntar por la condición. ¿Es cuenta menor o igual que n? Como 4 aún es menor o igual que 5, el resultado de evaluar la condición es cierto y volvemos a ejecutar el bloque de sentencias. Se modifica de nuevo el valor de suma, se modifica el valor de cuenta y volvemos a preguntar por la condición. ¿Es 5 menor o igual que 5? La evaluación de esta condición es cierta, por lo tanto volvemos a ejecutar el bloque de sentencias, modificamos el valor de suma, modificamos el valor de cuenta incrementándolo en 1 y volvemos a preguntar de nuevo por la condición. ¿Es cuenta menor o igual que n? Ahora mismo cuenta tiene el valor 6, n sigue valiendo 5 y esta condición ya es falsa, lo que implica que se termina de ejecutar el bucle while y se devuelve el valor de suma. La suma de los números desde 1 hasta 5 vale 15. La otra estructura de control que vamos a ver en este vídeo es la estructura de control for. La estructura de control for se empieza ejecutando siempre por una parte que se conoce como inicialización. En la inicialización lo que se suele poner es una sentencia que le dé un valor inicial a aquellas variables que van a controlar el bucle, que van a determinar cuándo se deja de iterar sobre el bucle, cuándo se deja de ejecutar el bloque de sentencias asociado al bucle. Una vez que se ejecuta la parte de inicialización, se evalúa una condición. Mientras esa condición sea cierta, lo que se hace es ejecutar el bloque de sentencias asociado al for. Una vez que se ejecuta el bloque de sentencias, se ejecuta la parte de actualización y finalmente se vuelve a preguntar la condición. En el bloque de actualización lo que se suele hacer es modificar el valor de la variable que controla el bucle. En este bucle estaremos iterando, ejecutando este ciclo de comprobación de condición, ejecución del bloque de sentencias, actualización, hasta que la condición se evalúe a falso. En el momento en el que la condición se evalúe a falso, pues terminamos de ejecutar el bucle. Para expresar esta estructura de control en Java,
lo que hacemos es utilizar una palabra reservada, que es la palabra reservada for. Dentro de la estructura de control for tenemos que colocar entre paréntesis tres partes que están separadas entre sí por punto y coma. En primer lugar, se coloca la sentencia de inicialización. En la parte central se coloca la condición a evaluar y en la última parte se coloca la actualización. Finalmente, for tiene asociado un bloque de sentencias que viene marcado por una llave abierta y una llave cerrada, de tal forma que dentro de esa llave abierta y llave cerrada puede haber tantas sentencias como queramos. Sentencias que no tienen por qué ser simples, pueden ser también complejas, y por complejas me refiero a otras estructuras de control tanto alternativas como iterativas. Un ejemplo de uso de la sentencia de control for sería el crear un método que nos permita sumar todos los elementos contenidos en un array de números enteros. ¿Cuál sería en este caso la asignatura del método? Va a ser un método que va a estar en una clase de utilidad, por lo tanto es un método público y estático. ¿Cómo vamos a sumar números enteros? El método devuelve también un entero. El único parámetro que tiene el método va a ser el vector que contiene los números enteros que queremos sumar, y el método se va a llamar suma-elemento. El código que va dentro del método pues solamente tiene la declaración de una variable suma, que es la que nos va a servir para ir acumulando el valor de la suma de los elementos del vector que vayamos tratando, una sentencia de control iterativa for y el retorno. Fíjense que en esta sentencia de control for no hay llave abierta y llave cerrada. Ya vimos en el vídeo correspondiente de if que en el caso en el que el bloque de sentencias asociado al bucle tenga tamaño 1, es decir, haya solamente una sentencia, como es este el caso, las llaves se pueden omitir. El for viene acompañado por un paréntesis abierto y un paréntesis cerrado, y dentro de este paréntesis hay tres partes. Una primera parte que es la de inicialización, en la que se declara una variable i y se le da el valor inicial 0. Esta variable es la que nos va a servir para controlar la terminación del bucle. Una segunda parte que es la parte de condición, ahí va una expresión lógica que va a ser la que va a determinar cuándo se deja de ejecutar el bloque de sentencias asociado al bucle for, y una última parte que es la actualización. En este caso lo que hacemos es modificar el valor de la variable i, que es la que controla el bucle. El bloque de sentencias asociado a este for está compuesto solamente por una sentencia, que es la sentencia que acumula en suma el valor del elemento del vector que estamos tratando. Para ver bien cómo funciona el bucle for, vamos a hacer una ejecución paso a paso y en una tabla vamos a ir poniendo los valores. Imaginemos que el vector v que nos dan de entrada al método es un vector que tiene los elementos 2, 4, 6 y 8, y lo que queremos hacer es sumarlo. Empezamos a ejecutar el bucle y lo primero que hacemos es asignarle a la variable suma el valor de 0. En este caso es importante el valor de 0 porque el elemento neutro de la suma es el 0. La siguiente parte que se ejecutaría en el bucle for sería la parte de inicialización. Por lo tanto, lo que haríamos es declarar una variable i y darle el valor inicial de 0. Y una vez que se ejecuta la inicialización, se comprueba la condición. De tal forma que lo que tenemos que comprobar es si i es menor que v.length. Recordemos que v.length es una propiedad de los arrays en Java que nos devuelve o que almacena el tamaño del array. En este caso, el tamaño de nuestro array v es 4. Por lo tanto, la condición que tenemos que evaluar es si 0, el valor de i, es menor estricto que 4. Esta condición es cierta, lo que implica que el siguiente paso sería ejecutar el bloque de sentencias asociado al bucle for. En el bloque de sentencias lo que hacemos es almacenar en suma el valor que ya tenía suma, 0, más el valor que hay en la posición 0 del vector v. El valor de la posición 0 del vector v es 2, por lo tanto suma pasa a valer 2 y a continuación se ejecuta el incremento. La variable i se incrementa en 1 y de nuevo volvemos a evaluar la condición. Al evaluar la condición tenemos que preguntar si i es menor que v.length. En este caso i ha pasado a tomar el valor 1
y preguntamos si 1 es menor que 4. Esa condición es cierta, por lo tanto ejecutamos el bloque de sentencias asociado al for. De nuevo modificamos el valor de suma y a suma le guardamos lo que había en suma, 2, más el valor de v de 1. V de 1 tiene el valor 4, por lo tanto en suma almacenamos el valor 6. A continuación se ejecuta la parte de actualización, se incrementa el valor de la variable i en 1 y se vuelve a preguntar por la condición. ¿Es 2 menor o igual que 4? La condición es cierta, por lo tanto volvemos a ejecutar el bloque de sentencias asociado al for. Modificamos el valor de suma. Ahora almacenaremos en suma 6, que es el valor que tiene, más v de i, v de 2, 6 también, y volvemos a ejecutar la parte de actualización. Incrementamos la i en 1. Se vuelve a preguntar por la condición, preguntamos si i es menor que v.len, si 3 es menor que 4, la condición es cierta, por lo tanto volvemos a ejecutar el bloque de sentencias de for, modificamos el valor de suma, volvemos a ejecutar la parte de actualización, incrementamos la i en 1 y volvemos a preguntar por la condición, volvemos a evaluar la condición. Ahora preguntamos si 4 es menor que 4, si i es menor que vlen. En este caso, la condición 4 menor que 4 es falsa, lo que implica que se termina de ejecutar el bucle. Y una vez que se termina de ejecutar la sentencia for, el programa sigue por la siguiente sentencia, la que está justo detrás del for, que en este caso es devolver el valor de suma. Y devolvemos un 20 como la suma de los elementos del vector. Cuando trabajamos con for y while tenemos que tener en cuenta que todo for, toda sentencia de control for se puede expresar de manera equivalente con una sentencia while. Lo único que habría que hacer sería, justo antes del while, escribir la parte de inicialización, es decir, en for tenemos una inicialización de la variable i a 0, pues justo antes de la sentencia while declaramos una variable i igual a 0 y preocuparnos de la parte de actualización de for, ponerla como última sentencia de while. El resto sería simplemente cambiar la palabra reservada for por la palabra reservada while y mantener la misma condición. El bloque de sentencias se mantiene tal cual, exceptuando que en while pues habría que colocarle la parte de actualización al final. Las últimas consideraciones a tener en cuenta son que todo bucle es una sentencia formada por una palabra reservada, for, while, y entre paréntesis una expresión o una concatenación de expresiones separadas por punto y coma en el caso de for tradicional, una llave abierta y una llave cerrada que marca un bucle y un conjunto de instrucciones o sentencias encerrados dentro de esa llave. Si ese bloque tiene una sola instrucción, las llaves no son necesarias. En el bucle while la expresión siempre va a ser una expresión lógica que se evalúa de acierto a falso, y en el bucle for pues lo que va entre paréntesis tiene 3 partes: la inicialización, el incremento y la condición, que van a determinar la parada del bucle.